Siendo las 20 horas del día 11 de marzo del año de 2025, declaro formalmente la apertura de nuestra sesión académica de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con la presentación del libro Jirones del maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda. Le cedo la palabra a nuestro secretario para que siga con el programa. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidium. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente. Nos acompaña la doctora Carmen Villoro Ruiz, consocia y presentadora del libro. El maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, consocio autor, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito dar lectura a una breve semblanza de nuestros consocios participantes. El maestro Alfredo Tomás Ortega es un escritor de cuentos nacido en Cosamalapan, Veracruz, en la cuenca del río Papaloapan. Radica en Autlán de la Grana, Jalisco, desde hace 30 años y es profesor de la Universidad de Guadalajara desde 1988. Su obra publicada incluye cuentos infantiles como el volumen Travesuras en el edificio y el cuento Yo no quiero ir en tren, ambos ilustrados por el maestro tapatío Roberto Pulido, y Fantasmas de Marifer, con el prólogo de la consocia Carmen Villoro, y una ilustración de Margarita Pontelini en la portada. Dentro de su obra cuentística se incluye El cumpleaños de la maniática pirómana, cuento que le da el nombre al libro ganador del Premio Nacional Ciudad de Mexicali. El cuento La campana del portón, incluidos en el libro titulado La bruja. Ganó mención honorífica en el concurso de cuento nacional Universidad de Monterrey. Tiene otros libros como La inapetencia de Pedro, 50,000 fantasmas y La plaquette Ciudad de Los Ángeles. Recientemente ha presentado la serie Jirones en distintas redes sociales y ahora publica una antología de estas microficciones con la Universidad de Guadalajara. Actualmente imparte cursos de lectocomprensión y escritura creativa en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, en Autlán y El Grullo, y está trabajando en una novela que esperemos leer pronto. La doctora Carmen Villoro nació en la Ciudad de México el 24 de octubre del 1958, poeta y narradora, radicada en Guadalajara. Estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y se especializó en psicoterapia psicoanalítica en la Asociación de Psicoanalítica de México. Ha sido colaboradora en talleres independientes de poesía y cuento infantil, directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, colaboradora del suplemento de cultura Acento, del periódico La Voz de Michoacán y de los periódicos Público de Jalisco y Siglo XXI. En 1984 obtuvo la beca del INBA Fonapaz en poesía y en 1989 la de Jóvenes Creadores del FONCA en poesía. Fue miembro del SNCA, de Creadores Artísticos, premio de ensayo Filig, 1993 y Premio Jalisco 2019 en el área de literatura. Premio Hugo Gutiérrez Vega 2018, otorgada por la Universidad Autónoma de Querétaro. Dirige la revista Cultura Tragaluz, a la cual cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor secretario, y muy agradecida con mi amigo, el escritor Alfredo T. Ortega, por esta invitación que me hace a acompañarlo en la presentación de su libro Jirones. La naturaleza fragmentaria, la índole atemporal, la presencia descontextualizada de las escenas, la irrupción del absurdo
y la coloración poética de los textos breves de Alfredo Ortega, pero sobre todo la fuente de la que provienen, invitan a tender un puente entre el psicoanálisis y la escritura. Alfredo nos cuenta en la introducción de su libro que los primeros textos que dieron inicio a este proyecto fueron algunos recuerdos desilvanados de sueños que apuntaba al despertar. Nos dice: un día me desperté recordando un sueño particularmente alucinado. Lo tenía muy claro al abrir los ojos, pero en pocos segundos se fue desdibujando su memoria hasta quedar unos cuantos retazos, hilachos de aquellas escenas intensas. Antes de que se perdiese por completo, me fui a la libreta para fijar en papel lo que todavía era rescatable. De ahí que el nombre de Jirones sea tan atinado. Mónica Lavín pensó de inmediato en pedazos de tela. Así lo dice en su prólogo a la bella edición de la editorial Universidad de Guadalajara. Dice Mónica: los jirones son trapos rotos, tela tasajeada. Uno imagina los hilos de la trama colgando como almas en pena. Yo asocié de inmediato la palabra jirones con las nubes, con esas pinceladas blancas recortadas contra el azul del cielo en las luminosas mañanas en Autlán de la Grana, o esas formaciones irregulares y cambiantes sobre el anaranjado ocaso del poniente. Y así son los sueños, formaciones irregulares y cambiantes. Cuando queremos aprehenderlos, ya no son lo que eran, como las figuras que creemos ver en las nubes, pero que se modifican en un instante, dejando en nuestras almas su fantasma. El autor nos cuenta que el primer texto que dio origen a este libro fue un sueño particularmente alucinado. Y yo le preguntaría, ¿hay de otros? Los sueños son un producto de la imaginación, pero una imaginación sin gobierno alguno de nuestra conciencia. La loca de la casa, como se ha llamado a esta función del pensamiento, la imaginación, rompe las pocas ataduras que le quedaban y se pone a bailar a sus anchas, feliz de su desquiciamiento. El sujeto que sueña es el principal sorprendido de la naturaleza extraña de sus sueños, del camino sinuoso que toman sus contenidos. ¿Tiene el sueño un argumento? El hilo con el que bordamos la historia del sueño ya pertenece a la vigilia. Solo en el momento de ser contado adquiere la forma de un relato. Decimos contar un sueño porque en nuestra lógica despierta nos resulta imposible, nos perturba quedarnos con el recuerdo de las imágenes dispersas, nos asusta la fragmentación y unimos las imágenes como si fueran las piezas de un rompecabezas para formar un todo. El sueño es inabordable e incomunicable en sí mismo. Desde el momento mismo en que lo narramos, deja de ser un sueño para pasar a ser literatura. Decimos contar un sueño y creemos que el sueño se parece a un cuento. Sin embargo, el sueño dista mucho de tener la estructura de un cuento.
El cuento tiene un inicio, se desarrolla de manera lógica, sus elementos están interrelacionados, posee un momento climático y su desenlace nos conduce con suavidad hacia el final. Nadie puede dejar un cuento a medias. Los cuentos poseen una visión sinóptica, total, holística, y solo hasta que conocemos el final podemos descansar tranquilos, aunque el final sea terrible. Los sueños no. Las imágenes se suceden en los sueños de manera arbitraria, dejando cabos sueltos a nuestra mente de estructura policíaca, abriendo interrogantes sin cerrarlas. Los sueños se parecen más al ejercicio del cadáver exquisito que pusieron en práctica los poetas de principios del siglo XX y que consiste en formar un poema con los versos que van escribiendo diversos poetas sin mirar el verso anterior ni conocer el siguiente. La escritura automática propia de la poesía se acerca más a la forma secreta de los sueños. Pero lo interesante de los textos de Alfredo T. Ortega, que son los que nos importan, es que no pretenden contar un sueño, ni desarrollar un argumento. El escritor quiere, y lo logra, dejar viva la ambigüedad, la pertenencia de esas formaciones fragmentarias a un territorio intermedio entre la vigilia y el sueño, a ese lugar inclasificable que Winnicott llamó espacio transicional y que en términos literarios llamamos el lugar de la ilusión. Se trata de representaciones que provienen de ese campo inmaterial, efímero, irrepetible, difícil de aprender y muchas veces inefable, al que llamamos lo inconsciente. ¿Cómo darle palabra si es inefable? Es imposible fijar ese registro, pero el poeta lo roza con la imagen y la metáfora. Y digo poeta porque el género al que más se acerca lo inclasificable es la poesía. Pero no todos los textos aquí colectados son reminiscencias de sueños. Otros provienen, nos confiesa el autor, cito, de una observación un tanto fantasiosa de mi propia realidad. El poeta, seducido ya por la gramática de los sueños, se permite ahora soñar en la vigilia. Volviendo al psicoanálisis, el ensayo de Freud que da origen a las cavilaciones psicoanalíticas acerca de las motivaciones y los procesos internos comprometidos en el acto de escribir, es el que fue traducido al español como El poeta y los sueños diurnos, escrito en 1907. El título original en alemán del trabajo era Der Dichter und das Phantasieren. Phantasieren, en el ensayo que nos ocupa, designa, en sentido amplio, todo lo relacionado con la actividad imaginativa. De hecho, Freud utiliza con frecuencia en este artículo la palabra Tagtraum, que literalmente significa sueño diurno. Son dos las preguntas con las que Freud inicia la travesía en las oscuras aguas del océano de la escritura. ¿De dónde extrae el escritor creativo sus temas? ¿Y cómo logra conmover con ellos al lector, despertando emociones intensas y profundas? Ha pasado un siglo desde que este pensador se planteara estos cuestionamientos, y creo que la escritura creativa, sus cómo y sus porqués siguen constituyendo un enigma y perteneciendo al territorio magnético e inabordable del misterio.
Ya en el tan mencionado artículo, Freud encuentra las primeras huellas de la actividad literaria en el juego de los niños. Dice: ¿acaso sea lícito afirmar que todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo propio, o más exactamente, situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él? Freud tiene a bien subrayar el hecho de que el niño toma muy en serio su juego e involucra en él todos sus afectos, y hace una aseveración de gran lucidez: la antítesis del juego no es la gravedad, sino la realidad. Y continúa: el poeta hace lo mismo que el niño que juega, crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio. Esto es, se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de diferenciarlo resueltamente de la realidad. Siguiendo el hilo reflexivo, cuando el niño se convierte en adulto, sustituye la actividad de jugar por la de fantasear. Hace castillos en el aire, crea aquello que denominamos ensueños o sueños diurnos. No nos sorprende encontrar ese espíritu infantil en el autor que nos presenta hoy sus jirones. Los que conocemos cercanamente a Alfredo Ortega sabemos que el serio académico de formación científica alberga al escritor de cuentos para niños. Jirones no es un libro para un público infantil, o no solo para ese público. Sin embargo, su contenido y la estética del mismo convoca la parte lúdica e irracional de los lectores y nos permite jugar con nuestra propia imaginación. Avanzamos por sus páginas como esa línea del horizonte dibujada por Elena Guadalupe Guerrero Castro, y contemplamos las apariciones de los elementos de la naturaleza que dialogan con esos juguetes de palabras que son los textos de Alfredo. Juguetes que, repetimos con Freud, no se alejan ni se contraponen a la gravedad, sino a la realidad. Lo leemos en orden, nos detenemos cada tanto en alguna de esas formaciones, porque algo de nuestra propia historia se refleja en esa brevedad curiosa, o porque su misterio nos atrapa. Personajes inciertos, apenas esbozados, nos interpelan. Cito: esa madrugada, mientras Pedro la miraba en la penumbra del cuarto, dormida sin remedio, Aurora repetía otra vez: tú no debes quererme así, no debes. Hay algunos que nos inquietan con su humor negro. Cito: siempre que paso por Aldama, el hombre de la funeraria me saluda con preocupante amabilidad. Otros nos hacen entrar a un mundo paralelo. Miré la grieta de la pared del baño. Juro que ayer no estaba ahí. Me quedaré observando por si crece, por si se abre hasta que la luz pueda atravesarla, por si llega a ser tan grande que yo pueda entrar por ella a ese mundo que me está llamando. Algunos son poemas. Esta mañana temprano por la calle del mercado vi pasar a mi melancolía. Otros se parecen mucho a la vida moderna. Hola a todos. ¿Hay junta hoy? ¿En cuál plataforma? ¿De qué comité? Ya no entiendo nada. Algunos son preguntas filosóficas. ¿De qué arideces de la vida
nos salva la poesía? Nostálgicos, eróticos, contemplativos, graciosos y profundos, estos jirones que provienen de esas zonas irracionales, el sueño y el ensueño, tienen algo en común: son literatura. Una vez concebidos, han pasado por el sedazo del oficio. Como gotas de ámbar que han atrapado en su interior el misterio, han sido pulidas por el arte del lenguaje preciso y precioso para ser convertidas de ocurrencias en joyas. Escribir poesía es la capacidad de utilizar la muy humana y natural poética del inconsciente y transformarla en un objeto bello y significativo. Octavio Paz dijo en su libro El arco y la lira: el poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Alfredo Ortega nos invita a encontrarnos con él en ese lugar privilegiado. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al autor de esta noche. Muy bien, pues muchísimas gracias. Después de estas maravillosas palabras voy a intentar justificarme. Sí. Bueno, es un deber que enaltece, como las buenas obras, iniciar mi comentario con un sincero agradecimiento y siguiendo un orden cronológico. En orden de aparición, primeramente, a Tere, mi compañera amada, por soportar con estoicismo mis extravagancias. Después, a todos los amigos que han seguido estas ficciones en las llamadas redes sociales con una perseverancia digna de mejores causas. Enseguida, a quienes hicieron posible esta antología que destila lo aparecido en el bendito Internet. Mi muy querido maestro Felipe Garrido, que fue quien bautizó a los jirones, la generosa complicidad de Mónica Lavín, cuyas letras brillan con luz propia, y por supuesto Zairi Karp, el hada madrina de las publicaciones universitarias, y las generosas ilustraciones de Elena Guerrero, que son verdaderamente extraordinarias. Y a quienes hicieron posible la magia de esta velada maravillosa: nuestro presidente, maestro y ahora doctor, el maestro Adalberto Ortega Solís; a la junta directiva que me ha cobijado; a mi querido capítulo Costa Sur; y a la hacedora de los milagros, nuestra querida Rosy. De manera muy particular quiero reconocer y agradecer a mi muy queridísima Carmen Villoro, cuya incurable generosidad solo es opacada por el tamaño y la calidad de su obra literaria. Y debo aclarar que esta complicidad se remonta a unos años atrás, como se mencionó, cuando en una feria de libro Carmen prologó un pequeño cuento titulado Fantasmas para Marifer, dedicado a mi pequeña hija, que aquí se encuentra, y que ahora está a punto de hacernos abuelos. Y cabe señalar que su portada fue hermosamente ilustrada por un óleo de nuestra siempre bien querida Margarita Pointelín. ¿Cómo podría alguien no agradecer la dicha de estar aquí en nuestra casa sede con la presencia permanente del tan querido Juan Toscano García de Quevedo, con tantas felices complicidades? Y bueno, sin añadir más, paso a comentar estos jirones. Entre las atracciones que el carnaval trae a Autlán cada febrero, una no menor es la feria y sus juegos mecánicos, que se instalan en un gran lote baldío ubicado a espaldas de mi casa, colindando con su barda trasera. Desde la ventana de mi estudio puedo ver cada noche las alucinantes luces giratorias de la Rueda de la Fortuna, todavía está, por cierto,
el amplio péndulo del martillo giratorio, escuchar los mareados gritos de niños y grandes en el remolino, el barco vikingo y toda suerte de artefactos metálicos profusamente iluminados para regocijo del público que asiste a liberar las angustias y tensiones de la posmoderna vida cotidiana. Nada habría de particular en esta feria de provincias, con su magia de pacotilla y oropel, como las que habitan mis memorias de infancia a las orillas del río Papaloapan, en mi natal Veracruz. Pero nadie advierte la tragedia que subyace bajo la fiesta. Desde la atalaya de mi ventana, la realidad se mira de manera distinta. El ancho llano en mitad de la urbe no es un baldío, es el páramo. Y según narran a retazos mis jirones, conecta mi casa y mi existencia con la tierra, diosa y madre milenaria. Allí viven los caballos, mis caballos a pesar de ser ajenos, apacentando las tiernas hierbas del verano. Allí corren en círculos levantando polvaredas en las calurosas tardes del estiaje. Allí la yegua vaya amamanta paciente a su potrillo negro, el de la estrella en la frente. Allí también se suceden cotidianamente el revuelo de los pájaros y las carreras de los lagartos. Se asolea en una rama la iguana grande. La tenaz higuerilla medra en manchones compitiendo con las campánulas amarillas. Y mi golondrina llega de lejanas tierras a pararse en el postecito frente a mi ventana para contarme sus cuitas y escuchar las mías. Y de esto mi mujer es testigo que sí sucede. Para hilar las crónicas de lejanas tierras, mientras desde la cima del cerrito la capilla de la Virgen eleva los mortales ruegos hacia el cielo impasible. Así es el páramo, cada día del año, hasta que las feroces máquinas de la ambición humana y los anhelos de festejos mecanizados vienen a arrasar con mi pequeño mundo, despojándome de una vital certeza. La vorágine civilizada devora el rústico espacio que conecta la naturaleza milenaria con mi alma atormentada. Más trágico aún es que nadie se entera de esta terrible historia, salvo en pequeñas hilachas de instantáneos textos, es decir, en mis jirones, de los que quizá los lectores más avesados lograrán reconstruir lo mucho que falta por contar del drama de mi páramo y las anuales ferias pueblerinas. En un universo distante, en las 1000 millas que transcurren al pasar la página, mi subconsciente, no yo, se despierta en el centro de un sueño recurrente, en alguna esquina de una ciudad ignota, entre calles que no conozco, avenidas y parques que nunca vi, a pesar de haberlas recorrido con anterioridad. En realidad son dos ciudades distintas, como ambos sueños lo son. A una regreso durante un largo viaje por el mapa nacional y sus muchas carreteras que me obliga a atravesar dicha ciudad, entrando por su lado norte y buscando inútilmente la salida por su extremo sur. Siempre es así, no sé por qué. Pero por más vueltas que doy, mientras el tiempo del sueño se encoge y se expande, no logro salir del urbano mapa para continuar mi viaje carretero del que nunca sé su destino final. En la otra ciudad, la aventura es urbana. Soy consciente, hasta donde el sueño lo permite, de encontrarme en un extremo desconocido de una ciudad que habito. El ambiente es hostil, se hace la noche y no logro saber el rumbo que debo emprender para volver a mi barrio, a la porción de la ciudad a la que pertenezco. Apenas alcanzo a transmitir en cada jirón una migaja de la angustia de ambos sueños o ambas ciudades, que ambos sueños o ambas ciudades me generan. Y cada vez que vuelvo a ellas tengo una sola y única certeza: no es la primera vez que he estado allí. Muchos otros sueños, aún más extravagantes, como ya explicó Carmen, han conformado la materia prima que dio origen a mis jirones. Peces voladores, ángeles, libélulas, el escarabajo de Kafka,
el silbato de un tren lejano y otras criaturas fantásticas. Despertar y correr a la libreta para anotar los restos del nocturno naufragio, reteniendo en la fragilidad de la memoria alguna imagen, una voz, unas cuantas palabras, y a partir de sus hilos hilvanar una escena, un microrrelato, el apunte de un cuento o la sugerencia de un tema para una novela, como tan atinadamente sugiere Mónica Lavín en su comentario inicial al libro. Bueno, otra vuelta de tuerca más, como nos enseñó Henry James. Asumiendo con valentía mi condición de prófugo del siglo pasado, me siento un añoso extranjero de la era digital, casi tan paria como un analfabeta. Desde una prudente distancia observo las vertiginosas turbulencias de la sociedad tecnologizada, al grado de sorprenderme con la nueva postura de la gente en las calles y avenidas. Su caminar con la cabeza inclinada, como para recibir una bendición, sin ver la realidad que les rodea y contiene. La mirada hundida en la pantalla surrealista del celular. ¿Verdad? Esa es la imagen actual de las personas en la calle. Atrás quedaron verdades absolutas y certidumbres. Este nuevo mundo se alimenta de lo incierto, que viene en empaques desechables y en imágenes que caducan aún antes de proyectarse en millones de pantallas. Se consume vorazmente lo que acaba de ser creado y al instante se desecha. En una sociedad que dedica 14 horas al día para fabricar crisis existenciales y otras tantas para recetar paliativos para soportarlas. La vida se ha tornado en un videojuego digital y se mueve a tal velocidad que yo quedo aniquilado antes de apretar el primer botón. Pero una vez eliminado el juego, puedo sentarme en el mullido sofá y disfrutar del esquizofrénico espectáculo. De estas marginales contemplaciones se alimentan también mis jirones. De hecho, debo confesar que recién he descubierto un preocupante paralelismo entre mis viñetas verbales y los videos instantáneos que inundan cada día las llamadas redes sociales. Videos fugaces, casi fotografías en movimiento, que algo cuentan sin llegar a hilar una historia. Instantes que alguien atrapó al otro lado del planeta y que, en cuestión de segundos, se proyectan en la pantalla que algún Dios menor nos ha asignado como una segunda personalidad. Así mis jirones, al amparo de la palabra milenaria, esbozan historias que no alcanzan a ser, como las muestras de un catálogo desconocido, y tratan de contar, sin llegar a lograrlo, las muchas dimensiones que se pliegan para formar el alma, la de ustedes y la mía. En este caleidoscopio, esta linterna mágica que se ha hilado a sí misma tomándome por su amanuense, para contar a su peculiar manera la historia de las historias que se han compuesto desde que el mundo es mundo. Todo esto y mucho más contienen los pequeños textos, las microficciones que han sido reunidas en este pequeño volumen tan latinamente bautizado como Jirones y tan bellamente ilustrado. Que esos son, al final de todo, los muchos capítulos de mi existencia, retazos, hilachas, jirones de un tapiz que el viento, el polvo y el tiempo se encargaron de rasgar, de hacer añicos, de manera que apenas logramos rescatar entre el universo de las historias posibles los restos del naufragio existencial. Pero al final de cuentas es un ejercicio de libertad intelectual y al mismo tiempo de rigor lingüístico, un exprimir las palabras para sacar de ellas nuevos significados. Muchas gracias. Y bueno, yo quería, si me permiten, aparte de como Carmen ya nos hizo el favor de leer algunas de estas ocurrencias, leer unas pocas para
también como para esto, ¿no? Dice, cada mañana al levantarme, lo primero que hago es asomarme a la ventana del estudio y mirar el páramo que se extiende más allá de nuestra barda trasera, hacia las faldas del cerro de la capilla. El páramo es el mundo y su vista me recuerda que la tierra sigue latiendo. Y vean qué hermosa ilustración de Elena Guerrero de la capilla del cerrito que está en Autlán. Está tal cual está la capillita allá, ¿no? Y déjenme, por acá tengo otra. A ver, ¿dónde quedó? Bueno. Hoy, después de muchos meses, volvió mi golondrina, la del postecito. Se paró en su punta y duramos largo rato conversando. Después se marchó, llevándose en su vuelo una buena porción de cuitas mías, ¿no? Y bueno, esta otra que dice: la pequeña libélula amaneció muerta en la esquina del estudio, al pie del atestado librero. No sabemos qué mal viento la trajo o de qué libro se escapó. Sus alas transparentes de nervaduras negras y blancas se agitan con la brisa matinal, imitando la vida que recién la abandonó. A ver, déjenme leer otra más. Bueno, aquí va una que es totalmente distinta. Dice: te miré desnuda a la orilla de aquel estero, el agua mansa lamiendo tus pantorrillas, y me sentí lastimado por aquel paisaje salvaje que te contemplaba. Corrí hacia ti como se corre por la salvación del alma. Bueno, a ver, estos dos y ya. Dice: amaneció de malas, peleada con la vida, buscando una víctima para descargar su rabia. Pero al salir al patio, se desmoronó sobre la banca de piedra y secó sus lágrimas con el delantal. Por fin, el rosal amarillo estaba floreciendo. Y luego dice: a lo lejos, más allá del verdor y los caballos, la mañana del domingo, un pequeño séquito familiar pasó en silencio. Tal vez irían al templo, al jardín central quizás. El varón empujaba un carrito de bebé. Detrás de él, una persona mayor, no importa el género. Un par de niños se correteaban alrededor. Al final iba la mujer con paso lento, la mano sobre el abultado vientre, sumida en sus pensamientos. Y quiero cerrar ya con una. No, no, espérame. Bueno, dice: en el centro de la majestuosa plaza que un día él mismo midiera y trazara para asegurarse de que fuera 1 metro más grande que la de Salamanca, el otrora licenciado Quiroga, aquel que atestiguó la fundación de Santa Fe de Granada, viejo fraile de piedra, tata de los purépechas, permanece en su alto pedestal, resguardando lo que fuimos para protegerlo de lo que seremos. Y cierro con este. Estábamos aprendiendo a ser en número de 2. Yo me esforzaba por descifrar sus anhelos y ella libraba una batalla contra las manías de mi soledad. Muchas gracias. Bueno, podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna observación o algo que comentar, pues este es el momento. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Nadie? A ver, maestra, doctora.
Pues yo felicitarlos, buenas noches, felicitar primeramente a Carmen, nos has dado un hermosísimo mensaje poético totalmente de lo que es la imaginación, la importancia de saber imaginar, que a veces ya se nos está olvidando. Y el maestro, por supuesto, felicidades, realmente escuchar esa poesía que usted escribe, esa manera de describir su vida, nos hace conocerlo, admirarlo cada día más. Muchísimas gracias por esta experiencia que acabamos de vivir el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a entregar los reconocimientos. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Carmen Villoro Ruiz por su participación en las actividades organizadas por esta institución y sus comentarios en la presentación del libro Jirones. Por cierto, comentarios poéticos en prosa, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde que se funda ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 11 de marzo de 2025, firmamos el señor secretario general, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís. Señor presidente, muchas gracias. Al contrario, la felicito. Muchas gracias. Ahora me voy a permitir entregarle este reconocimiento a mi querido amigo, el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, que obviamente él fue rector del centro universitario cuya sede está en Autlán y hizo un gran papel, y sobre todo le quiero reconocer porque este libro y otros que he tenido el gusto de leer y que se los he transmitido a mis nietos, sobre todo los que son para los infantiles, pues son de gran impacto. Y en este libro, Jirones, pues no solamente encontramos como en los demás que es un gran prosista, pero sobre todo esa prosa poética que él también maneja, como la maestra Carmen Villoro. Así que hoy hemos disfrutado de esta velada literaria verdaderamente con dos personalidades en este mundo. Y quiero hacer una aclaración también. Él nació en Veracruz, en el estado de Veracruz, y yo soy mitad jalisciense y mitad veracruzano, porque mi madre es de Córdoba, Veracruz, o fue de Córdoba, Veracruz, y todos sus hermanos y obviamente mis tíos, que fueron generales de la Revolución también, y bueno, tuve el orgullo de conocer a dos de ellos. Y quiero decirles que, pues, ahorita que supe que era de Veracruz, pues dije, bueno, no solamente el apellido, claro, el apellido de Ortega es del norte de Jalisco, pero el apellido Solís Domínguez es totalmente de Veracruz. Así que le hago entrega de este reconocimiento en el mismo sentido que dice, igual que con la maestra Villoro. Bien, cedo la palabra a nuestro secretario. Gracias. Tomen asiento, por favor. Gracias. Antes de que se me pase, tendremos a la salida ventas del libro de Jirones por si gustan adquirirlo.
Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceño y de la doctora Adriana Ruiz Rasura. Muchas gracias. De igual manera, nuestros compañeros directivos, consocios e invitados que nos acompañan, tanto en la casa sede como a través de las redes sociales. Me permito darles el siguiente aviso. El próximo martes 11 de marzo a las 20 horas tendremos la conferencia Benito Juárez y Guadalajara a cargo de nuestro consocio, el maestro Isaí Tejeda Vallejo. Esperamos contar con su asistencia. Los invitamos al convivio que se ofrece en el salón contiguo para seguir conversando con nuestros presentadores. No sin antes pedirle al doctor Adalberto que nos clausure la sesión. Bueno, siendo las 20 horas con 45 minutos del día 11 de marzo de 2025, declaro formalmente clausurada esta sesión académica en donde disfrutamos la presentación del libro Jirones del maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda y de la intervención de doña Carmen Villoro Ruiz. Muchas gracias a todos por su presencia, su asistencia y obviamente los invitamos a que permanezcan aquí platicando, conversando con nuestros expositores. Gracias.